Am, Creo que todavía no empieza la grabación. Este, no, Erika. Lo programo generalmente aquí porque me es más fácil. No, no, no las vinculo en el calendario. Y eso sí, lo que podemos hacer es que le mande el enlace de esta reunión, pero se supone que debe de permanecer ya ¿cómo se dice? En el canal general del equipo. Ok, y ya. Ay, me duele el pecho. Ay, ya me duele un poquito el pecho. Ok, creo que ya se observa la presentación. Eh, Corrobórenme, el día de ayer me parece que nos habíamos quedado en esto del tema del Atlas, si no me equivoco. Profe, es que iba a dar Sí, la profe, clase pero de dijo que nos tenía que enseñar generalidades de algo más. Nachos, ya estuvo. Creo que ya sé de qué hablan. Ah, ya sé, ya. Ay, me duele el pecho, pero me duele mi tórax. No me estoy infartando, pero me duele mi tórax. No sé por qué. Yo creo que de frío. Creo que es esta la que les había comentado, que íbamos a ver. Miren, la primera cuestión que les tengo que comentar es que eh, las generalidades, tal y como las abordé, en realidad son un tema que suelen omitir. Permítanme, déjenme acordarme quién les da la otra anatomía, el doctor Arturo. Ok. La verdad es que no tengo experiencia trabajando en un grupo en conjunto con el doctor Arturo, entonces lo ignoro por completo, pero con otros docentes con los que he tenido la oportunidad de compartir grupos de anatomía, omitían las generalidades. Entonces, bueno, digamos que tomé la iniciativa de ver generalidades antes de empezar el curso de lleno, con alumnos de primer semestre. Y la otra cuestión es que muchas veces pasa por alto como el objetivo por el cual estamos aprendiendo un órgano, o cuándo considerar que ya hemos aprendido de manera, vamos a decir, suficiente. En última instancia, siempre se puede hacer la crítica de que estamos siendo muy exhaustivos aprendiendo X o Y tema, y en general en cualquier materia se puede hacer esa presión. Incluso hay algunos momentos, ahorita en tórax, justamente hay algunos momentos donde deliberadamente en ciertas etapas, yo les digo, ¿saben qué? La verdad es que hasta la fecha yo no comprendo por qué esto lo marca el temario, o yo no comprendo cuál es el beneficio de aprender esto. De verdad, muy, muy, muy francamente se los digo. Eso sí, claro que se los digo, pero o una de dos, o lo omito deliberadamente y por eso lo argumento, o se los enseño de una forma tan fácil que van a decir, bueno, a lo mejor no sé en qué lo voy a ocupar en mi vida, pero ha sido tan fácil aprendérmelo que no hay ningún problema. Algún día
sabiéndomelo, le encontraré aplicación, ¿no? Este, Independientemente de todo eso, esta clase, ¿cómo decirlo? Pues sí, este módulo particular, eh, no pretenden ser reglas a rajatabla. No pretendo que esto que les voy a decir se convierta oiga, doctor, ¿por qué no hemos hablado de la configuración interna de X o de Y? ¿O por qué el paquete neurovascular ahorita lo vimos muy superficial? ¿O por qué X o Y o Z? Cosas. Pero sí que se convierta en una referencia de una especie de lista de cotejo de lo que tendríamos que terminar sabiendo de las estructuras. Eh, una vez habiendo planteado esto, lo que les quiero presentar aquí es la hipotética, el hipotético estudio de este órgano. Lo primero que vale la pena con un órgano, lo primerito, por muy ridículo que suene, lo primerito es saber su nombre y a veces ahí empiezan los problemas porque hay órganos que han modificado su nombre. Entonces, entramos en las controversias por actualizarnos en el nombre, etcétera. A este órgano le llamaremos pirámide, ¿sale? El órgano pirámide, sencillamente. O si quieren le llamamos Jerry, que suena un poquito más familiar. Este órgano se llama Jerry, entonces lo primero valioso en un órgano es conocer su nombre. Muchos colegas coinciden en que conocer la función del órgano es lo segundo más importante. Sí es importante saber la función de un órgano. De hecho, dentro de toda la anatomía, al final también tratamos que mediante la anatomía la función de muchos órganos se explique y sobre todo las funciones con características mecánicas o que implican elementos mecánicos en su función, están íntimamente relacionadas con su anatomía o algunas donde la organización está íntimamente relacionada con su función, también están muy vinculadas con la anatomía. Sin embargo, en general, lo que hacemos es presentar la función breve. Ahora, pues casi todos los huesos tienden a tener funciones similares. Por ejemplo, los de las extremidades tienden a tener funciones similares que son de movimiento. Ya podemos puntualizar después en qué tipos de movimientos, en cómo interactúan, etcétera, ¿no? Algunos otros tendrán funciones de protección, sobre todo ya colectivamente. Rara vez un solo hueso tiene una función de protección individual. Pero esta presentación de la función debe de ser breve, cuando menos en anatomía. Al final a lo mejor profundizamos en la función, pero cuando estamos comenzando a hablar de un órgano, esa función debe de ser breve. ¿Ok? Como este es un órgano ficticio, pues la verdad es que le podemos atribuir cualquier función, ¿no? La función de este órgano es explicarle a los alumnos qué deberían de saber sobre cada uno de los órganos en anatomía, ¿no? Generalmente, históricamente, lo primero que se menciona de un órgano es su configuración o constitución externa. En esta constitución externa, el primer paso es hablar de la forma del órgano. Esto es fácil con órganos que tienen formas simétricas. Un órgano que tiene forma de esfera, un órgano que tiene forma de cilindro, un órgano que tiene forma de pirámide, como aquí, un órgano que tiene pues una forma concreta, es muy fácil de explicar esa forma. ¿Por qué? Porque todos conocemos una pirámide, una esfera, un cubo, un cilindro, etcétera. Pero cuando las formas son complejas es donde empezamos a entrar en problemas. Generalmente con las formas complejas hacemos una descomposición de las estructuras. Y ya que descompusimos las estructuras, ahora sí comenzamos a describirla con esa semejanza geométrica. La mayoría de las figuras geométricas, tomando en cuenta que estamos más familiarizados con la geometría euclidiana, pues la mayoría de las formas geométricas tiene caras, bordes, ángulos. Entendemos que los tienen, pero no en todos los órganos nos vamos a parar a decir, este es el borde anterior y el borde anterior es convexo. No en todos los órganos, porque no en todos toma valor. Con un ejemplo que ahorita les puede sonar muy inmediato, en el Atlas, por ejemplo, bueno, el Atlas claramente tiene un borde anterior y un borde posterior. Que nos vayamos a detener a mencionar, el borde anterior del Atlas es convexo, el borde posterior del Atlas es convexo, pues no tiene una utilidad particular. Entonces, dependiendo la importancia de cada uno de sus bordes, los vamos mencionando o no.
Dependiendo de la importancia de los ángulos, los vamos mencionando o no, y dependiendo de la importancia de las caras o superficies, las vamos mencionando o no. Pero entonces, ¿cuál es la utilidad de tener esta diapositiva, de anotarlo aquí? Asumiendo que ustedes transformen esto en una lista de cotejo, bueno, a ver, en este órgano ya conozco sus caras, sí o no. Sí, perfecto, palomita. No, porque no lo conozco. Una de dos. No lo conozco porque no lo he estudiado, porque ni me acuerdo, etcétera. O no lo conozco porque deliberadamente el profesor o yo, al estudiar este órgano, vi que no era relevante. Ah, entonces marco que no, pero con una justificación de por qué no lo sé. ¿Sale? En otros casos, incluso lo sabemos porque al ser una figura geométrica conocida, pues sus bordes todos los conocemos, sus ángulos todos los conocemos, etcétera. ¿Sale? Entonces, en esta primera etapa, pues cuando estudiamos una forma, pues estudiamos clásicamente esas partes de la forma. Pero, bueno fuera, este, que todo fuera así de sencillo, pero a su vez las caras pueden tener formas. A mí me recuerda mucho cada que veo una pirámide y más una de base cuadrangular o rectangular, me recuerda mucho al sacro. Y el sacro tiene la característica de que la cara anterior es convexa y la posterior, perdón, la cara anterior es cóncava y la posterior es convexa. Entonces, incluso las caras a veces tienen matices dignos de estudiarse, ¿no? En la concavidad, la convexidad, los bordes también a veces tienen matices dignos de estudiarse. Y ya que hablamos de la forma general del órgano, hablamos de las estructuras presentes en ellas. Vamos a otro ejemplo que creo que les resultará un poquito más cotidiano o más inmediato porque lo acabamos de pasar. En la vértebra, hablamos de que la vértebra se divide en un cuerpo vertebral y un arco vertebral. El cuerpo vertebral no batallamos, es un cilindro. Ah, y ese cilindro tiene una cara lateral, una base superior y una base inferior. Si tiene nombre particular esa base, esa cara lateral, se lo damos. Si no, pasamos a lo que sigue. Pero el arco vertebral en sí son las láminas. Si tuviéramos que resumir arco vertebral, son las láminas vertebrales. Pero el arco vertebral tiene 7 estructuras presentes en él. Permítanme, no se activo el puntero láser. Tiene 7 estructuras presentes en él. Tiene 7 salientes y esas salientes son los procesos o apófisis. Las articulares superiores, las articulares inferiores, las transversas y la espinosa, ¿no? Ah, entonces enfatizamos ya no la estructura per se, sino lo que sale de esa estructura o lo que entra. Al decir entrantes, me refiero a hundimientos, hundimientos de 2 dimensiones llamados escotaduras, hundimientos de 3 dimensiones llamados fosas, o incluso hundimientos de 3 dimensiones que si atravesan de un lado a otro se convierten en hoyos, que podemos llamar, dependiendo del contexto, forámenes, meatos, poros, ostiums, etcétera. Y finalmente, después de hablar de las salientes o entrantes, hablamos de cambios en la constitución. Yo personalmente resumiría los cambios en la constitución de un órgano en 2 categorías. Cambios en el aspecto, es decir, cambios de color, una zona que se ve más clara o más oscura que el resto, y cambios de textura, una zona que es más lisa o más rugosa, por ejemplo. Las superficies articulares presentes en las porciones de los órganos son lisas, entonces ameritan estudiarse porque por algo son lisas, justamente porque articulan. Entonces, siguiendo esta estructura, ya hablamos de la forma, ¿sale? En algunos órganos necesitamos descomponerlos en partes. ¿Por qué? ¿Sale? ¿Por qué? Porque son irregulares, porque no se asemejan a una figura geométrica conocida. Y esas partes pues tendrán estructuras que serán salientes anatómicas, entrantes anatómicas, estructuras que sobresalen por facilitarlo, estructuras que se hunden o que de plano faltan en el hueso, y cambios en la constitución, cambios de color y cambios de textura. Y dejamos a la constitución externa. Yo creo que más de la mitad de los órganos que a lo largo de todo el estudio de anatomía, más de la mitad de los órganos que lleguen a estudiar, casi siempre se van a quedar en la configuración externa.
Hay dos motivos. El primero de ellos es que hay órganos como los huesos, como las articulaciones, ay, perdón, es acá, los huesos, las articulaciones o los músculos, son órganos que en su constitución interna son prácticamente idénticos. Entonces, no te detienes a ver su constitución interna porque al estudiar la generalidad se supone que ya la sabrías y no tienes que estarla repitiendo 206 veces o 600 veces. Ahora, hay otros órganos, como por ejemplo cuando lleguen a cabeza, hay otros órganos donde su constitución interna deliberadamente se omite o se trata de forma superficial porque la complejidad que tiene no se puede alcanzar a ver en el curso. Por mencionar algo, en tallo encefálico generalmente nos concentramos en los núcleos propios, que son los más importantes y los más grandes, en los núcleos de nervios craneales, y pasamos el tallo encefálico. Y en realidad el tallo encefálico tiene un chorronal de núcleos, ¿ok? Entonces, no en todos los órganos se van a detener durante el curso a hablar de la constitución interna. Entonces, también aquí en su lista de cotejo, ¿no? Constitución interna, ¿me la sé o no me la sé? Sí me la sé, palomita, no me la sé, tache, pero ¿por qué no me la sé? Porque el maestro deliberadamente dijo que era muy complejo y que por el momento lo íbamos a obviar, no me la sé porque no lo he estudiado, no me la sé porque lo debía aprender en generalidades, se lo saltó el maestro y resulta que en realidad no me sé las generalidades. ¡Chin! ¿Va? Bueno, y ahora, en la constitución interna hay órganos que son sólidos, ¿sale? No tienen espacios grandes en su interior porque en realidad casi ningún órgano es completamente sólido. Y hay otros que son huecos, o sea, el espacio en su interior es enorme, como por ejemplo las arterias o las venas, que en proporción, pues tienen un espacio en el interior muy grande, ¿sale? El lumen arterial o el lumen venoso. Eh, Hay órganos que son concéntricos, independientemente de si son sólidos o huecos, son concéntricos, es decir, a partir del centro hacia la periferia se observan patrones. Un órgano sólido que es concéntrico es la glándula suprarrenal. En el centro está la médula suprarrenal y en la periferia la corteza suprarrenal. Lo podemos estudiar de adentro para afuera o de afuera para adentro, porque es concéntrico. Pero la verdad es que también hay muchísimos, muchísimos órganos que no son concéntricos, por lo tanto no hay un orden formal. Hay algunos donde estudias o mencionas una estructura que se llama estroma, que es como el tejido de sostén dentro del órgano, y otra que se llama parénquima, que generalmente es tejido especializado y es el que desarrolla la función principal del órgano, ¿ok? Pero hay órganos donde, bueno, la constitución interna no puede tener un orden preestablecido porque el órgano, pues sencillamente tiene una forma compleja, ¿ok? En los que son concéntricos, como por ejemplo todos los órganos huecos están organizados en capas. Entonces todos los órganos huecos se pueden ver de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Se puede mantener ese orden. ¿Por qué? Pues porque son concéntricos todos los órganos huecos. Configuración externa y configuración interna. Sobre todo la configuración interna es donde nos debemos de detener a decir la debo de saber, no la debo de saber. Les voy a soltar los ejemplos así más inmediatos, más inmediatos. No nos hemos detenido a hablar de la configuración interna de cada vértebra. Imagínense, ve la configuración interna de la primera cervical, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la primera torácica y así hasta la doceava, luego hasta la lumbar y etcétera. No acabamos nunca. Y tampoco es muy práctico porque básicamente esos huesos irregulares solo tienen puro hueso esponjoso adentro. Ah, en realidad no lo estamos abordando, pero porque son idénticas todas las vértebras. Porque una característica del hueso irregular es tener puro hueso esponjoso adentro. Ah, muy bien, ya va adquiriendo más lógica esto. Ya hablamos de configuración externa, configuración interna y ahora ¿qué onda? Ah, pues vamos a hablar de los llamados paquete vasculonervioso o paquete neurovascular. Se prefiere el vocablo neurovascular, ¿sale? Se prefiere el vocablo neurovascular, pero aquí no es una base de, es que los expertos se reunieron. No, 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 no. Sencillamente suena, es más cómodo de pronunciar neurovascular y es más corto y concreto que decir básculo nervioso. Suena extraño básculo nervioso, ¿ok? Bueno, entonces el paquete neurovascular. ¿Qué tenemos que saber de los vasos sanguíneos y de los nervios que llegan a un órgano? Pues lo primero conveniente es saber su origen.
Estamos estudiando ojo y la arteria oftálmica viene de la carótida interna y la carótida interna viene de la carótida común y la carótida común viene en el lado derecho del tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo directamente de la aorta. Entonces, conviene saber el origen de esa arteria. Hay abordajes terapéuticos que incluso desde el corazón se introduce un catéter para llegar al órgano en cuestión, ¿ok? En otros casos, por ejemplo, en el estómago, pues la mayoría de su vascularización puede llegar por diferentes vías, aunque en esencia todas las arterias, directa o indirectamente, vienen del tronco celíaco, ¿ok? Origen de los vasos sanguíneos. Digo, claro que el riñón es irrigado por la arteria renal y el hígado por la arteria hepática, ¿sale? Y el yeyuno tiene arterias yeyunales y el ilion tiene arterias ileales y el colon tiene las arterias cólicas. Claro, digo, yo creo que eso lo podríamos entender todos, pero eso no aporta ningún valor. El primer valor que podríamos obtener de estudiar anatomía de los vasos es saber el origen. ¿Y por qué? Estamos haciendo un procedimiento, estamos haciendo un abordaje y un paciente tiene un sangrado difícil de controlar, pero sabemos de dónde proviene su arteria. Hay referencias anatómicas de dónde se localiza esa arteria. La localizamos y pinza. Y no forzosamente tienen que ser cirujanos para tener que aplicar este conocimiento, ¿sale? Un dedito que está sangrando, no para el sangrado, bueno, ¿dónde tendría que oprimir para parar el sangrado? ¿O dónde tendría que picar con anestésico para bloquear el dolor del dedo? ¿Sale? Bueno. Ya hablamos del origen, ya hablamos de que es conveniente saber de dónde vienen las arterias, a dónde llegan las venas y de dónde vienen los nervios. En algunos órganos, algunos, no todos, ejemplos, pulmones, corazón, hígado, un poquito de riñón. En esos órganos resulta que las arterias se meten y se distribuyen de una forma muy concreta y muy similar entre un ser humano y otro. Entonces, en esos órganos vale la pena saber la distribución interna. ¿Por qué? Bueno, el corazón se infarta, pero como sabemos la irrigación del corazón, sabemos específicamente los territorios vasculares del corazón, sabemos que si el electrocardiograma nos refleja un infarto, por ejemplo, de la parte inferior, un infarto que es revelado en la derivación ABF, por ejemplo, pues está infartando la parte frénica del corazón. Seguramente la interventricular posterior tiene algo que ver, algo que decir. ¿Ok? Oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo un estudio y hay un segmento hepático que se ve afectado en la tomografía. Pues tal vez podríamos recetarle o indicarle, mejor dicho, recetarle, indicarle que pase a intervencionismo porque pues está muy bien localizado en un segmento del hígado, ese padecimiento, un nódulo, etcétera, ¿sale? Entonces, en algunos órganos, y cada uno tendrá la razón para enfatizarlo o al contrario para omitirlo, en algunos órganos vale la pena saber cómo se distribuyen en su interior los vasos y cómo se segmentan. No en todos, ¿sale? Regresamos a ejemplos. Huesos, articulaciones y músculos. No, la verdad es que no. La tráquea y el esófago. No. La laringe. No, no te detienes a ver eso en ellos. Pero otros, insisto, como pulmón, como hígado, como riñón, sí, sí lo haces. Tercer, ya íbamos, ya llevamos tres pasos. Configuración externa, configuración interna y paquete neurovascular. Otra cuestión importante, y esta sobre todo porque se vincula con su práctica cotidiana, es la ubicación. De hecho, en la definición de anatomía viene que la anatomía estudia la ubicación de los órganos. Al explicar los órganos, no todos son ubicados igual. Y la verdad es que aquí sí, por ejemplo, hay una persona con la que trabajas un tiempo que con todos y cada uno de los órganos te decía su altura de acuerdo con las vértebras. Es que este órgano se proyecta entre tal vértebra y tal vértebra, este órgano se proyecta entre tal vértebra, y así con todos y cada uno de los órganos. Este, en algunos, claro que tiene aplicación, sale en algunos órganos, claro que tiene aplicación, e incluso saber que está lejos de la ubicación de las vértebras donde debería de estar, pues te permite saber de inmediato que hay algo anormal, hay algo alterado en ese órgano. Pero después intentábamos buscarle como utilidad a las otras formas de ubicar utilizando la altura y pues no tenía aplicación. Saber, por ejemplo,
la ubicación de los riñones, tomando como referencia, por ejemplo, la altura vertebral, a saber que el riñón más o menos se localiza su centro, su ilio, a la altura de L2, nos puede servir para que al explorar en la espalda, pues entonces sepamos dónde está la altura del riñón y si hacemos palpopercusión o palpopercusión, entonces localicemos fácilmente el riñón, justifiquemos por qué nuestra práctica clínica, nuestra exploración es así. Algo con lo que se van a encontrar a menudo, aunque afortunadamente ya ha mejorado bastante, es que hay muchos procedimientos clínicos que, oye, doctor, ¿y por qué lo hacemos así? Pues no sé, pero así se hace siempre, ¿no? Entonces, anatomía es lo que le da justificación a muchos de esos procedimientos. Bueno, entonces varía, pero es ideal saber dónde están todos los órganos. Se pueden localizar sencillamente en forma general, está en la cabeza, está en el cuello, está en el tórax, está en el abdomen, en las extremidades, en la pelvis, etcétera. Se pueden utilizar referencias óseas, está dentro del tórax, está abajo de la segunda costilla, está entre la altura de L2 y L3, etcétera, ¿sale? En el caso específico de los huesos sí no hay otra forma de localizarlos más que tomando como referencia otros huesos. A veces es tan evidente que no lo decimos explícitamente. ¿Dónde se localiza la onceava costilla? Bueno, su cabeza tiene que articularse con la onceava vértebra torácica y eso al saber que se tienen que articular ahí, pues ya sabemos. Ah, es que está entre la décima y la doceava. Bueno, es evidente, ¿sale? Eso es evidente, pero bueno, lo sabemos. Y lo que les decía, al interior de cavidades, incluso dentro de las cavidades a veces hay espacios, ¿sale? Por ejemplo, la cavidad abdominal tiene un espacio que se llama peritoneal y otro espacio que se llama extraperitoneal. El riñón, por ejemplo, está en el espacio extraperitoneal y podemos ser más específicos. Está en el espacio extraperitoneal llamado retroperitoneo. Pero podemos ser más específicos. Está en el espacio del retroperitoneo verdadero, pero todavía más específicos. Está en la celda renal. Y en la celda renal todavía está en la parte renal de la celda renal, porque la comparte con la glándula. ¿Ok? Entonces, dependiendo del órgano, dependiendo del órgano, pues pueden variar los criterios, pero necesitamos saber dónde está ubicado ese órgano. ¿Sale? Si un órgano no está dentro de cavidades, pues no se puede utilizar ese sistema. Si un órgano está en las extremidades, por ejemplo, generalmente los músculos se habla de capas. Ah, está en la capa superficial, en la profunda, está en el primer estrato, en el segundo, en el tercero o en el cuarto del antebrazo, etcétera. Y ahora, sobre todo con los órganos localizados en cavidades, aunque también se aplica en extremidades, en el exocráneo, etcétera. ¿A dónde se proyectan superficialmente? Básicamente esto es decir, si te voy a explorar ese órgano, ¿dónde lo encuentro? ¿Sale? No te puedo abrir, no te puedo hacer una tomografía aquí para saber dónde está tu hígado, pero yo tengo que saber dónde está tu hígado para explorarlo. ¿A partir de dónde voy a tocarlo? Si siento un borde con esta naturaleza, bueno, ¿eso qué es? Ah, pues seguramente sea hígado, porque se proyecta superficialmente, se proyecta en la piel en ese sitio. En el abdomen, porque en el tórax no está tan, tan establecido lo superficial, pero en el abdomen, que hay pocas referencias, se divide en 9 espacios y hay ciertos órganos que están en cada uno de esos 9, nonantes. Entonces, en el abdomen, la proyección superficial además tiene un sistema muy bien determinado. Doctor, ¿en el tórax no está tan bien determinado? Sí, de hecho, en realidad está mejor determinado, solamente que en el tórax no son líneas imaginarias. Literalmente, cada una de las costillas es una excelente referencia anatómica para proyectar superficialmente órganos como el pulmón, como el corazón, como el timo, como la tráquea, etcétera. ¿Sale? Entonces, gracias a eso, pues no tenemos que andarnos inventando sistemas sofisticados, ya está hecho. Entonces, hasta este punto, hasta la ubicación, perdón, hasta la ubicación llevaríamos una cuarta categoría dentro de qué deberíamos de saber de los órganos. Las relaciones de los órganos. Esto sí es algo bien criticado en la actualidad porque no en todos los órganos es necesario un análisis exhaustivo para conocer sus relaciones. Eh, Ustedes pueden revisar cualquier libro y en muchas ocasiones el primer párrafo después de haber dicho el nombre del órgano es tal órgano se localiza en tal cavidad y tiene por delante tal, tiene por atrás tal, tiene por abajo a tal, tiene por un lado a tal, tiene por el otro lado a tal, etcétera, ¿no? Entonces,
Antes se hacía muchísimo énfasis de eso. La primera cuestión que tendríamos que decir es que, pues, la mayoría de las veces ya se sobreentiende. ¿Por qué motivo? Porque actualmente estudiamos todo con muchas imágenes, incluso directamente sobre el cadáver, etcétera. Pero como antes los libros no traían muchas ilustraciones, porque eso los hacía exageradamente caros, entonces antes era necesario estar diciendo específicamente tal órgano está delante de tal otro órgano. Ha disminuido mucho la necesidad de decir o de estudiar explícitamente las relaciones de los órganos. Esto no significa que no sean importantes. Significa que si conoces adecuadamente la imagen o la cavidad, generalmente ya no es necesario decirlo. Pero ahorita que ya lo tenemos presente en nuestra mente, bueno, relaciones. ¿Conozco las relaciones de este órgano? ¿Sí o no? ¿No las conozco? Bueno, quizás lo doy por sobreentendido porque conozco la imagen. Pero si ni eso pasa, es el momento de ponerme a estudiar. Principalmente en tórax van a ser relaciones de vecindad, ¿sale? Relaciones de colindancia. Las relaciones funcionales con base anatómica prácticamente solo existen en el sistema nervioso, ¿sale? Y en el central hasta eso. Entonces, en tórax pues, van a ser relaciones de colindancia. Algunas son muy evidentes, inserciones musculares, articulaciones. De hecho, básicamente eso es lo que enseñas del órgano, ¿no? Pero en otras, sobre todo los órganos que ya están dentro de cavidades, tienes que decir quién es su vecino, quién está arriba, al lado, a un lado, al otro, ¿ok? No son reglas, estos no son reglas. Yo los diría que son buenas prácticas, ¿sale? No, no quiero ser tan, tan atrevido como para decir que estos son criterios de buena calidad. Pero sí he notado que los alumnos que comienzan a obligarse a intentar estudiar los órganos cumpliendo con esto, mejoran muchísimo, ¿sale? Porque, bueno, la teoría del aprendizaje o del conocimiento dice que hay cosas que sabemos, cosas que sabemos que ignoramos, ¿sale? Cosas que sabemos que conocemos, cosas que sabemos que ignoramos y cosas que ni siquiera sabemos que ignoramos. Entonces, cuando menos estas listas nos hacen ser conscientes de que hay cosas que ignoramos, de saber qué es lo que ignoramos y de esa manera poder aprenderlo. No, no son un orden. Esto también quisiera enfatizarlo. Me voy a mover a la siguiente diapositiva. Aquí está un orden propuesto, que es tal cual, tomado de las diapositivas, pero en otros órganos a lo mejor presentes el órgano, lo ubicas, das la constitución externa, la constitución interna la saltas porque ya la viste en generalidades, hablas de las relaciones y tiempo después abordas su paquete neurovascular o su ubicación o proyección superficial. De hecho, por ejemplo, con los músculos, los huesos y las articulaciones del tórax, exactamente esto va a pasar. No vamos a ir viendo músculo por músculo y su paquete neurovascular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a avanzar, vamos a ver huesos, vamos a ver las articulaciones, vamos a ver los músculos y después ya en conjunto hablaremos de su paquete neurovascular. ¿Y por qué? Porque se optimiza el tiempo porque la vascularización prácticamente de toda la parte anterior del tórax sigue el mismo patrón y de la parte posterior del tórax sigue el mismo patrón. Entonces, no hay un orden preestablecido, ¿sale? Oiga, doctor, tal cosa lo vamos a ver. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Oiga, doctor, tal cosa. Lo omitimos deliberadamente o se asume que ustedes ya deberían de sobreentender esto. Oiga, doctor, vamos a ver esto. No, pues saben que sí, sí, no lo había considerado. Deberíamos de incluirlo. Tienen toda la razón, ¿sale? Y lo último, que creo que es lo que me ha detenido en cada una de las diapositivas, no todos los órganos requieren el mismo ahínco en cada parte. Evidentemente, un hueso que no articula, pues no requiere ningún tipo de ahínco con superficies articulares porque ni las tiene. Un órgano que tiene una articulación compleja, muy demandada, pues entonces requiere que esa superficie se estudie mucho y después la respectiva articulación se estudie con todos sus matices. ¿Ok? Y, ay, bueno, esto ya era, son fotografías de los congresos, ¿no? De algunos autores que he conocido, este, que había dejado ahí en la diapositiva. Miren, tenemos algo en el chat. Ok, entonces, la cuestión o la situación con esto es plantearles una base, ¿sale? Que se pueda convertir en una lista de cotejo. Yo aspiraría a que se transforme en eso.
y que de esa manera ustedes, pues si bien no se haga más fácil aprender, se haga más metódico. Al final hay muchísimas herramientas que les van a ayudar a cumplir con esos puntos, ¿sale? Pero que esto se convierta, digamos, en la aspiración. Y por último, espero también que esto, digo, al final podríamos regresar a huesos, empezar a hablar de realmente qué es una parte de un hueso, qué es una superficie de un hueso, etcétera. Pero espero que esto ya sirva como un mejor sustento para que avancemos más rápido. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones? Sé que ya son las 6 en punto, ya se van en un minuto o dos. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, algo? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Todo bien, profe. Bueno, entonces, pues hoy nos quedamos con esta clase. Déjenme para la grabación. Les comento algo. Permíteme detener la grabación. Ok.